Luce parpadeó, como si estuviera intentando dejar de lado la conversación abandonada sobre quemadura. Crondi no tiene nada en contra de ella, más bien lo contrario. Y lo único en lo que ha conspirado es en hacer el bien. El sílfide frunció el ceño, como si acabara de recordar que su compañera era una ladrona que había robado mucho más que solo recuerdos de los moribundos. Bueno, al menos en lo que respecta a la princesa. Entonces tienes que ir al castillo y declarar a su favor. El príncipe quiere que tenga un juicio justo. Por muy buenas intenciones que tenga, no se ha celebrado un juicio justo en el Doria desde que la reina regente sanguinaria y Luce arrugó la nariz como un perro que huele algo apestoso. Después, bajó la vista, como si no pudiera mirarla a la cara. Desde que murió el rey. Sacaré a Crombie de las mazmorras antes de que se celebre ningún juicio. ¿Así que tienes un plan? Sí. El sílfide se alzó de nuevo. Por las orillas del lago de cristal, hay una forma de evitar la plaga de madreselva. Lleva directamente a las mazmorras a través de un túnel secreto. Un desvío. Sé dónde está escondida la puerta, y tengo una llave para abrirla. Mancha se sintió muy pequeña, y no solo por la altura de Luce, sino por su incapacidad de dejar aquella tierra yerma. Puedo hacer algo desde aquí. Quiero ayudar. Daría lo que fuera por acompañarte y... Si quieres venir, entonces lo harás. La vida de Crombie depende de ello, de hecho. Luce se mordió los labios mientras intentaba reformular sus palabras. Me refiero a que querrá verte. ¿No te das cuenta de lo importante que eres para ella y, de la felicidad que le has aportado? Con las flores. Tus sonrisas. Con esos ojos que buscan la bondad y la belleza en todo, y ese corazón valiente que desea ayudar a los demás. Eres su familia. Te necesita. Mancha lo miró, sobrecogida por aquellas alabanzas inesperadas. El sílfide la observó fijamente antes de desviar la vista. La joven sintió el resto de lo que Luce no podía decir, que compartía aquellos sentimientos. Mancha entrelazó los dedos y miró hacia el suelo. La fe de Luce se acumuló detrás de sus largas pestañas, y le aportó calidez a sus ojos. Durante horas, su mente le había estado diciendo que Crombie y Luce nunca la herirían intencionadamente. Ahora, lo creía con todo su ser. Con el tiempo, le explicarían sus mentiras. La única verdad que necesitaba saber era que amaban y que dependían de ella tanto como ella los necesitaba a ellos. Luce se aclaró la garganta y se metió las manos en los bolsillos. Sé una forma segura de transportarte a través del terreno bañado por la luz del sol. Sedimentos utiliza cajas recubiertas de cielo nocturno para transportar sus mercancías hasta aquí. Te costará un poco caber ahí dentro, pero eres joven y delgada. El duende nos dejará el carro con ruedas con el que las transporta. Mancha hizo una mueca. No estaba segura de lo que era el cielo nocturno, pero le preocupaba era que la metieran en un ataúd de nuevo y, del mismo modo en el que había llegado al desfiladero hacía años. Aunque no recordaba aquel lúgubre trayecto, la simple idea de tener que repetirlo hizo que se sintiera asfixiada, que sus pulmones se tensaran y que los arañazos en su piel palpitaran como si fueran pequeñas bocas intentando respirar. Mancha se forzó a separar las manos y preguntó: ¿Cuándo nos vamos? Después de pasar por casa para recoger algunas armas. Supongo que tendré que llevarte en brazos, considerando que has vuelto a perder los zapatos. Ah, y he preparado un ejército. ¿Un ejército? Preguntó Mancha, y su estómago la interrumpió con un fuerte rugido que distrajo a Luce. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo? Mancha negó con la cabeza, y reformuló la pregunta sobre el ejército. El sílfide agarró la bolsa que estaba a los pies de la joven. Sí, sí. Para entrar en el castillo necesitamos refuerzos. Se encontrarán con nosotros en la entrada del desfiladero. ¿De dónde has sacado esta bolsa? ¿Hay comida dentro? Luce sacó el contenido y vio las sombras y los grillos en el fondo. Acto seguido alzó la vista, sorprendido. ¿Los has recuperado? Los he robado y, junto con otros objetos. Mancha se preguntó cómo reaccionaría el príncipe cuando se diera cuenta de ello. Si la odiaría por haber vuelto a robarle. O si a través de la conciencia de quemadura, de algún modo, entendería su desesperación. El Pegaso la conocía mejor que nadie. En cuanto a Luce, parecía que a él no le preocupaba que hubiera robado a la nobleza de Nerecet, ya que dejó caer la bolsa al suelo y sacó de ella una tela extraña que envolvía los regalos de la princesa. El cepillo de pelo, la horquilla y el anillo cayeron de dentro y habitaron pequeños fragmentos de oscuridad junto con las criaturas de la noche. La curiosidad afiló las facciones del sílfide cuando vio los tesoros, pero otra cosa le llamó la atención, y se centró en lo que tenía entre las manos.
Una capa con capucha cubierta con escamas de pez arcoíris y decorada con plumas violetas y negras, pelo plateado y encaje de tela de araña reluciente, que se movía entre sus brazos, como si se sintiera atraída por Mancha. Con los ojos como platos, la dejó caer. La joven aguantó la respiración mientras contemplaba cómo la capa flotaba hacia ella. Las plumas, el pelo y el encaje la cubrieron y se adaptaron a su cuerpo. En cuanto se organizaron sobre ella, una oscuridad etérea se filtró como una nube invadiendo el sol. Una penumbra aterciopelada y fría. Pronto, una neblina la eclipsó. De algún modo, era consciente, se anticipaba y seguía cada uno de sus movimientos. Desde la cabeza hasta la punta de los dedos y los pies. No tenía ni un solo fragmento de piel al descubierto. Mancha observó a Luce a través de la tela que le cubría el rostro. La joven estaba embelesada por lo atenuados que se habían vuelto su piel luminosa y su pelo brillante, aunque aún era capaz de verlos con total claridad. Un sabor amargo cubrió la lengua de la muchacha, como si hubiera experimentado aquello en el pasado. Como si hubiera renunciado a los colores vívidos a cambio de la libertad de exponerse a la luz. Luce la rodeó y la observó de pies a cabeza con una expresión que se debatía entre la fascinación y el orgullo. Vaya, vaya, vaya. No podías haber robado algo mejor. Parece que no tendrás que meterte en una caja, al fin y al cabo. Hoy pasearás bajo el sol por primera vez. No muy lejos, entre los matorrales que rodeaban la ciénaga de luz de luna, había otra persona exponiéndose al sol, aunque no voluntariamente. Unas ráfagas agonizantes de fiebre y oro amenazaban con acabar con el príncipe. El olor a humo, ropa quemada y piel chamuscada le revolvió el estómago. Vesper se quedó tumbado, quieto, convencido de que las cenizas se habían fundido con sus huesos y que, si se atrevía a moverse, su esqueleto se desintegraría y se convertiría en polvo. Cada vez que inspiraba, el sabor a hollín le quemaba los pulmones. Para soportar aquel tormento, tenía los ojos cerrados con fuerza, la mandíbula tensa, y se limitaba a intercambiar una o dos palabras con los demás cada vez que tomaba aire. El joven heredero había vuelto a perder su capacidad de conectar mentalmente con los demás, ya que necesitaba concentrarse en permanecer lo más inmóvil posible. Quería contarle a su hermana su descubrimiento milagroso. He encontrado a mi igual, quería decirle. Su voz vive en esa parte de mi mente que creía que había perdido. La profecía se equivoca. No es una princesa. Es la antítesis de una persona consentida y delicada. Es poderosa y está magullada, como una espada después de una batalla. Feroz y astuta como un lobo. Una expósita, una ladrona, y mi amiga más leal. Es la única que puede sanarme. La necesito. Encontrar a Mancha. Pero lo habían dejado solo en su mente, junto con los ecos vacíos y sin respuesta, y apenas tenía fuerzas para esforzarse en comunicarse de otro modo. Su tropa se arrodilló a su lado, aunque nadie se acercó mucho a su cuerpo. El calor que emanaba chamuscó las plantas que tenía debajo. Solo el maldito cuervo blanco de Yadía podía tocarle la piel ardiente con el pico. Mancha gimió Vesper con la lengua y los labios tan secos y resquebrajados como la corteza de un árbol en invierno. ¿Por qué no deja de repetir eso? Preguntó Ciprián en un tono que reflejaba su agotamiento. Selena, que se asomó por encima del hombro derecho de su hermano, resopló. Oh, cielos nocturnos y, no. La maldición le está infectando los párpados. Eso significa que Vesper no puede ver con claridad. Lo único que vislumbra son manchas brillantes y doradas y un sollozo la silenció. Vesper gruñó, ya que su hermana no le había entendido bien. Robo. El príncipe tenía que hacer un esfuerzo tan grande para obligar a sus cuerdas vocales a emitir cualquier clase de sonido que solo era capaz de susurrar. Selena le acarició el pelo con una mano enguantada. Tu bienestar es más importante que los regalos robados. Encontraremos al chico y lo entregaremos a la justicia en cuanto te cures. Ella murmuró Vesper. Encontradla. Ciprián le agarró los hombros con un guante. Lo haremos, Majestad. La princesa solo está a 2 días de viaje desde aquí. Te llevaremos al castillo. Por favor, aguanta. Su voz. Vesper tomó aire, y notó el humo y las brasas del fuego en su interior. Dentro. Otra inspiración le quemó los pulmones. Mi cabeza. El cuervo siguió picoteándole la piel. Una intrusión incómoda contra el caos que se había formado bajo su piel. El pájaro estaba comprobando si aún quedaban trozos de piel maleable. Una sensación de terror siguió aquel pensamiento, mientras el sonido metálico de los picotazos del cuervo contra su pecho, su cuello y su barbilla le perforaron los oídos. Yadía, te necesitamos. Exclamó Selena. No a este saco polvoriento de plumas. Ven ya.
Una ráfaga de aire acarició el oído de Vesper, y luego se oyó el grito de dolor de una mujer. Junto con una brisa helada, la hechicera poseyó el cuerpo del pájaro. El príncipe entreabrió los ojos lo bastante como para ver a Yadía observándole con su mirada felina, que había sustituido al iris rosado del cuervo. El príncipe dejó que sus pestañas volvieran a sellarse mientras unos destellos brillantes de luz lo cejaron. Los susurros sorprendidos de sus compañeros cuando se percataron de las motas doradas que le cubrían las cejas hicieron que Vesper se desesperara aún más. ¿Lo habéis encontrado así? La pregunta de Yadía resonó por el bosque en lugar del graznido de Tana. Selena trató de responderle, pero un sollozo la interrumpió. Sí, contestó Ciprián. Ha intentado hablar, pero apenas logramos descifrar lo que dice. No tiene mucho sentido. Algo sobre un robo y el Pegaso y la ciénaga. Luna observó signos de forcejeo en el barro. Las patas de un caballo y las huellas de las botas de Vesper al lado de la orilla, y después marcas de haber arrastrado su cuerpo fuera del agua y por el suelo, hechas por las manos y las rodillas de un hombre. Estaba ardiendo de pies a cabeza, pero seguía empapado. Creemos que ambos cayeron en la ciénaga, pero que solo salió Vesper. Parece que mató a la bestia, y el chico lo atacó, llevado por la ira. Hay señales de que rodaron por el suelo y huellas que demuestran que el muchacho se escapó. El cuervo picoteó el pecho sólido de Vesper. Ha tenido lugar una oleada de magia. Está resonando por todo su cuerpo. El pico del pájaro no miente. Nuestro príncipe, nuestro rey, vuelve a estar completo. ¿Qué? Preguntó Selena mientras se sorbía las lágrimas. No lo entiendo. Hace muchos años, hechicé una parte de él para ralentizar la plaga de la luz del sol que corría por su cuerpo. El príncipe la ha vencido aquí justo hoy y la ha vuelto a absorber. Esto tenía que haber sucedido en la presencia de la princesa, para que su toque de luz de luna pudiera limpiar su sangre. Ahora la maldición ha empeorado. No tenemos mucho tiempo antes de que le invada los pulmones y el corazón. Mancha. Vesper forzó el chillido junto con una brisa de fuego, y se ahogó con el sabor del humo. Su tráquea se tensó con un ataque de tos y bloqueó la presión que se apoderó de ella. De pronto, empezó a tener espasmos involuntarios. Tibalt, Dolin. Los gritos desesperados de Ciprián hicieron que todo el mundo se pusiera en marcha. Ayudadme a subir al príncipe alante. Emprenderemos nuestro viaje hacia Lira inmediatamente. Si nos apresuramos, llegaremos solo medio día después que nuestros compañeros. No dijo Yadía. Su prometida tendrá que venir a nosotros. Darle el brebaje que os envié. La valeriana y la pasionaria controlarán su dolor. Debo convencer a su mente y a su cuerpo de que está muerto. Un hechizo de quietud es el único modo de contener la invasión del sol en su cuerpo, pero es un conjuro antiguo y temperamental, y debe realizarse en un lugar sagrado de vida y muerte. Algún lugar familiar para el receptor, donde su espíritu pueda refugiarse. Lo llevaré a cabo aquí, en Nerecet, dentro del santuario. Traedlo de inmediato. Regresaré a mi cuerpo y os esperaré. Enviad a Tana al castillo con una carta sellada para la princesa y su reina regente. Decidle que necesitamos a Lady Lyra al lado del príncipe y que las nupcias deben realizarse en cuanto ella llegue al reino de la noche. No podemos ir por la ruta más corta y la avalancha selló la entrada de la cueva Rigamort, comentó Selena en un tono de frustración. La única opción que tenemos es dirigirnos a la puerta de hierro, añadió Ciprián. Si nos apresuramos, podemos hacer el viaje de 5 días en solo 3. Nos pondremos en marcha ahora mismo. Hubo un movimiento de plumas y pasos, y luego posaron un vial contra los labios de Vesper. El cristal era frío y pulido. Un líquido calmante, afrutado y con sabor a madera ácida, se vertió por su garganta, que cada vez se estrechaba más. La oscuridad se apoderó de su dolor. Y un estado de somnolencia suspendió sus sentidos. Aliviado, el príncipe trató de darles las gracias, pero sus labios no le obedecieron. Estaban petrificados. Vesper, horrorizado, se dio cuenta de que era demasiado tarde. No habría boda, ni reconciliación entre el sol y la luna, ni sería capaz de salvar a su pueblo de la enfermedad que los consumía. Su peor pesadilla se había hecho realidad. Se había convertido en un hombre de metal y piedra. 22. La metamorfosis más horripilante. Con el período de cesación en progreso en el Doria, los ciudadanos habían corrido las cortinas túpidas que enmarcaban sus ventanas para bloquear la constante luz del sol. Era más un hábito que una necesidad, ya que las vides de madreselva obstruían la mayoría de las ventanas del castillo.
Los pasillos de mármol relucientes reflejaban el brillo azulado de los candelabros que sostenía Griselda mientras las velas titilaban detrás de sus vidrios teñidos como si fueran cómplices astutos. La reina regente llevaba puestos los guantes a modo de precaución, y apenas hizo ruido por los pasillos en su trayecto hacia las salas del castillo de los pisos inferiores. Se recolocó el tocado que llevaba sobre la cabeza, emocionada y con una satisfacción vanidosa. Había mantenido el secreto de la llegada de la bruja durante 2 días. Y después el destino le sonrió de nuevo al traerle a la prisionera al castillo mientras todo el mundo dormía. Nadie en el consejo sabía lo que había sucedido. Nadie más había leído el contenido de la misiva sellada que había enviado la grajilla, excepto Griselda, sus hijas y sus 2 soldados de confianza. Los guardias ambiciosos, apostados en la muralla exterior y en la entrada al castillo, esperaban conseguir un puesto honorable en la Guardia Real en cuanto Lyra se casara con el príncipe Vesper. Por lo tanto, habían estado de acuerdo con la orden de la reina. Entregar la bruja a sus soldados de confianza en cuanto llegara, sin hacer preguntas. Tras entrar en pánico momentáneamente, Griselda se dio cuenta de que no podía haberlo planeado mejor. Ya había mandado a sus hijas a la cama, en las habitaciones en las que se habían instalado. Por fin libres de su prisión bajo tierra. La habitación lujosa de la reina ahora pertenecía a Lustacia, igual que el resto del reino. Avaricete y Urataline se apresuraron en beneficiarse de su nuevo estado, y se adueñaron de la habitación de Sir Nicolet y abusaron de los sirvientes durante los últimos días para que les ayudaran a redecorarla. Cuando llegó la bruja, una soldado de Nerecet que se llamaba Tea le comentó a Griselda que el príncipe Vesper y el resto de su comitiva estaban de camino. Así que cuando Sir Ewan y Sir Bartley llevaron a la prisionera hacia las mazmorras, Griselda armó al resto de sus guardias con hachas para que se trabajaran con los 4 escoltas de Nerecet, que llevaban demasiada ropa, y les sugirió que utilizaran su suministro de arañas y sombras de la noche para crear y labrar un camino a través de las vides de madreselva y las abejas, así el reino estaría listo para cuando llegara el príncipe. Aquella parte del plan tenía 2 objetivos. Mantener a los súbditos del príncipe Vesper ocupados en otra cosa mientras ella interrogaba y silenciaba a la bruja, y evitar que trajeran a aquellas criaturas de 8 patas al castillo. Una vez sola, Griselda bajó por las escaleras de caracol que llevaban a las entrañas del castillo, siguiendo las antorchas que Ewan había encendido para ella. Aunque odiaba la oscuridad y las sombras, estaba contenta. Aquel era el único cabo suelto que quedaba, y en cuanto se ocupara de él, ya no tendría que atravesar los pasillos subterráneos del castillo como si fuera un sucio escarabajo. Cuando llegó al final del pasillo que llevaba hasta las mazmorras, la reina regente abrió la puerta del túnel secreto. Una vez dentro, puso el pestillo para que la entrada volviera a parecer una pared sólida. Griselda agarró la linterna y se adentró aún más en las profundidades del castillo. Sir Ewan hizo una reverencia en cuanto la vio llegar, y la antorcha que brillaba junto a la puerta cerrada proyectó unas sombras inquietantes sobre su rostro y su tez morena. La reina regente clavó la vista en la oscuridad, por donde el túnel continuaba. En algún lugar del final, a poco más de 1 kilómetro de distancia, el camino desembocaba en una entrada encantada que llevaba al lago de cristal y al desfiladero de la ceniza. Una oleada de nostalgia la invadió. Parecía que hacía una eternidad cuando caminó por ahí con ilusión, pero ese no era su recuerdo preferido en aquel lugar. Era el del momento en que envió el cuerpo de su sobrina hasta el desfiladero. Griselda solo se arrepentía de no haber llevado los restos de Lyra hasta allí ella misma y no haber visto cómo los Mortaja la devoraban. La reina regente se aclaró la garganta debido al hedor asfixiante de la humedad y el subsuelo que reinaba en el túnel, y se centró en Ewan de nuevo. ¿Ha hablado la prisionera? No ha dicho ni una sola palabra. Incluso hasta cuando la encadené. Los escoltas de Nerecet nos explicaron que ha permanecido en silencio durante todo el trayecto. Por lo que parece, impresionó al príncipe con su humildad y cooperación. Ewan se encogió de hombros. Sospechan que querrá participar en el juicio de la bruja. Es una pena que vaya a intentar escapar con un hechizo de fuego y que destruirá todas las celdas por completo antes de que el príncipe llegue. Griselda sacó una bolsita de uno de sus bolsillos. Acto seguido, colocó una mezcla de nitrato de potasio, cenizas de madera y excrementos de murciélagos de leña en el guante de cuero de Ewan. Ten mucho cuidado. Cuando estos elementos se combinen con vinagre, causarán una explosión tan potente que todo lo que toque se convertirá en inflamable. Madera, ropa, plantas, tierra o piedra. No importa si está mojado o seco, arderá en llamas.
Su objetivo era enterrar a la bruja viva en el túnel secreto y hacer ver que se había quedado atrapada bajo los escombros de la celda derruida. En cuanto los mezcles, extiende la sustancia por todas las superficies, y no te olvides de esparcirlo por la entrada al túnel. Es la única manera de garantizar que se derrumbe. Procura no verter nada sobre las escaleras o tu piel. Deja un camino para que podamos escapar. Erwan frunció el ceño con una expresión de preocupación. Siempre se mostraba un poco aprensivo a la hora de manipular pociones o elixires. Mencionasteis que querías un poco para el olmo sílfide del jardín. ¿Cuánto tengo que guardar para el árbol? Griselda negó con la cabeza. Ya he preparado un lote antes. Ya he cubierto el tronco. No lo incendiaréis a menos que yo dé la orden, y solo si él se niega a cooperar. Griselda había advertido a todos sus soldados que estuvieran alerta por si veían a un hombre con el pelo rojo demasiado hermoso como para ser del todo humano. Les había dicho solo lo que debían saber, pero lo bastante como para que supieran que debían protegerse los oídos contra su voz persuasiva. Elusión no se atrevería a intentar entrar en el Doria en forma de zorro, ya que su pelaje sería tentador para cualquier cazador que se preciase. Griselda no podía negar la emoción que la invadía al saber de su llegada, mas no sabía qué provocaría, o bien que retomaran su antigua relación, o que Griselda quemara sus alas hasta convertirlas en ceniza. Iré a buscaros cuando esté preparado para lanzar una antorcha a las mazmorras, comentó Erwan, pero cuando hizo ademán de marcharse, Griselda lo agarró del codo. Una sola antorcha no bastará. Le mostró dos orbes que brillaban con luz turquesa. Tiraremos esto desde las escaleras. He alterado la receta, y he utilizado nuestros pétalos de madreselva y sol líquido. Solo la luz de luna más pura podrá extinguir las llamas que se formarán. Ni agua, ni arena ni ningún método común podrá detenerlas. El fuego arderá hasta que engulla todo el combustible que hayamos extendido, añadió, y se guardó los dos orbes en el bolsillo. Erwan tensó la mandíbula. Tardaré bastante tiempo en asegurarme de que todo está bien cubierto. ¿Podría echarme una mano, Barley? Está ocupado vigilando a los soldados encargados de deshacerse de la madreselva. Griselda se quitó el tocado y se pasó la mano por el moño de trenzas retorcidas para deshacerse los nudos. El tocado había empezado a picarle, sobre todo a la altura de la nuca. La reina regente se percató del interés de Erwan en su melena recogida. Uno de vosotros tiene que vigilar a los soldados de la noche. Si se acaloran demasiado bajo la luz del sol con esos trajes que llevan, necesitarán entrar en el castillo y descansar en el ala para huéspedes. No podemos permitir que merodeen por aquí, comentó, y esbozó una sonrisa. Por supuesto, si encontraran el camino que lleva a las mazmorras antes de que las incendiemos, y eso no podríamos controlarlo, ¿no crees? La bruja ya ha asesinado a muchos soldados del Doria. Si uno de Nerecet se quedara atrapado en medio de todo este caos, solo confirmaría lo peligrosa que es. Si consideramos su inmortalidad, todo el mundo estará de acuerdo en que dejarla enterrada aquí será la opción más sabia. Los ojos grises de Erwan se nublaron, una indicación clara de que estaba recapacitando las palabras de Griselda en vez de obedecer sus órdenes a ciegas. Entonces ya no importaría qué recuerdos secretos guardara. ¿Por qué queréis cuestionarlas y luego la silenciaremos? Puede que se niegue a hablar, o que la hechice con su magia. Idos a la cama, y fingid que habéis estado durmiendo durante horas para cuando las mazmorras se derrumben. Lavaos las manos de este asunto, poneos los guantes y consideradlo hecho. Acto seguido, Erwan clavó la vista en los puños teñidos y cerrados de Griselda. Mientras la reina regente contemplaba al soldado, se guardó los guantes en el bolsillo y dejó sus dedos al descubierto. Esa es la lógica de un hombre vago, y es por eso que solo una mujer puede llevar a cabo esta labor. Uno no debe descansar hasta conseguir el trofeo y colgarlo en la pared. Necesito asegurarme de que no ha traspasado el último recuerdo de Sir Nicolette a nadie más. ¿Y por qué tengo que temer yo a los hechizos de una bruja del tormento? No sabe nada de pociones ni de venenos que pueden alterar una vida y, solo trabaja con los muertos y los moribundos. En cuanto vea la sangre encantada que me ha teñido la piel, sabrá que soy más poderosa que ella. Y por esa misma razón, la bruja tendría que temerme. Sin haber nacido con siquiera una pizca de magia en mis dedos, sin necesitar una guía, me he apoderado del trono de 2 reinos. Griselda se detuvo antes de confesar el papel que el grimorio de ilusión había tenido en todo ese plan. Sin embargo, se aseguraría de compartir aquel detalle con la prisionera. La bruja debía saber que su compañero, el zorro, era el responsable de su sepultura eterna. Era un detalle doloroso demasiado difícil de resistir. Empieza con las preparaciones.
Necesitaré que me ayudes a guardar y transportar todos los recuerdos y los objetos mágicos a otro lugar antes de destruir la entrada de la sala secreta. Avísame cuando acabes de cubrir las celdas con la mezcla que te he entregado. Sí, Alteza. Cuando oyó cómo se abría el candado de la puerta que les llevaría de vuelta a las mazmorras, Griselda se adentró en ella y el aroma de las rosas de panacea, que le habían enviado a Lustacia a lo largo de los años, la abrumó. Aparte de los vestidos llenos de polillas que cubrían las cartas del príncipe Vesper y los ramos marchitos, las pertenencias de su sobrina muerta, el suelo, las paredes y el techo estaban cubiertos de polvo. La prisionera estaba hecha un ovillo en medio de la estancia, atada de pies y manos a unas cadenas clavadas en el suelo. Si no fuera por la luz de la antorcha que iluminaba las cadenas de hierro, la bruja hubiera sido prácticamente invisible. Desde sus ojos turbios hasta sus pies escamosos, todo su cuerpo emanaba el mismo polvo marrón. En aquella postura extraña, se asemejaba a una tortuga con cuernos que parecía estar a punto de volcar en cualquier momento y quedarse atascada boca arriba. Griselda sonrió y colocó su candelabro sobre una caja de madera. Aquí estamos otra vez, bruja. Yo delante de ti. Tú encadenada y a mi merced como un perro callejero. La prisionera sacó su lengua bífida. Me llamo Cronji. Y no necesito tu merced. Seguiré viva hasta cuando no seas más que un montón de huesos para roer. Griselda apretó los puños. Dejando de lado la inmortalidad, te estás olvidando del intermedio. Puedo hacer que esa parte de tu eternidad sea miserable. No me olvido de nada. Ni de mis pensamientos ni los de los demás. Reconozco la voz de tu soldado. Se llama Eruan. Recuerdo su rostro, el modo exacto en que miró a los ojos de Sir Nicolette justo en el instante en que blandió un martillo de hierro contra su cabeza. Griselda se deshizo del escalofrío que le recorrió el cuerpo. Así que oíste la conversación con mi soldado. Escuchar a otros a escondidas no dice mucho de los de tu estirpe. Solo deja clara tu desesperación. Cuanto antes acabemos con esto, antes te enviaré de vuelta a tu mundo salvaje. Ambas sabemos que esta vez no me dejarás escapar. Y la pequeña princesa no está aquí para convencerte de lo contrario. Me gustaría haber podido verla ahora, que será toda una dama, para darle las gracias a sus sombras y sus insectos antes de que me entierres viva. Griselda hizo una mueca, muy a su pesar, cuando se acordó del modo en que Lyra la intimidó aquel día en las mazmorras. De cómo la dejó en medio de la oscuridad, sola y asustada. Está durmiendo. Y ya no es amiga de las criaturas como tú, y también ha dejado de jugar con las sombras y los insectos. ¿De verdad? Eso no suena como la princesa de la profecía y pelo plateado, voz de pájaro cantor, amiga de todas las criaturas de la oscuridad. Por supuesto, sería una locura esperar que fuera exactamente igual que lo que dicta la profecía. Al fin y al cabo, las profecías encuentran su propio camino, incluso hasta cuando los detalles se vuelven un poco turbios. El latido acelerado del corazón de Griselda se impuso a la expresión calmada que se había obligado a adoptar. Ya basta de cháchara. Ya sabes el destino que te espera. Pero, antes puedes hacer un último acto de caridad. Tienes la oportunidad de salvar a tu amigo Elusión. Las facciones viperinas de Cronji se hundieron, como si aquello le hubiera pillado por sorpresa. Sí, añadió Griselda. Está aquí y es mi prisionero. Pero, como supongo que ya sabes, siento cierto aprecio por él. Si cooperas, permitiré que recupere sus alas de nuevo. ¿Significa eso algo para ti? La bruja inclinó la cabeza, derrotada. Sí. Te daré mi palabra. Dime todos los detalles del último recuerdo de Sir Nicolette y asegúrame que nadie más aparte de ti posee ese recuerdo, y tu amigo saldrá beneficiado. ¿Entonces vino solo, no? Preguntó la bruja, y se irguió con un sonido espantoso en su columna, como si estuviera cansada de estar encorvada. ¿Directo a tu castillo y a tus manos o a las de tus guardias? Griselda movió los pies ligeramente y removió el polvo que cubría el suelo. Sí. ¿Quién si no le habría acompañado, y cómo si no habría llegado hasta aquí? Tampoco es que pudiese aterrizar en el castillo desde los cielos y, todavía. Así que tenemos un trato. Los detalles del último recuerdo de Sir Nicolette y el lugar donde lo has guardado comprarán la libertad de Elusión, y le permitirán recuperar su forma original. Puedes devolverle las alas. Los ojos fangosos de Cronji brillaron con una expresión similar a la diversión. Robé 2 alientos del cuerpo de Sir Nicolette, no solo uno. Así que tienes que temer 2 recuerdos. El primero es la otra mitad del recuerdo que compartí con tus guardias, y que os sentenciaría a ti y a tus soldados de confianza por la muerte de tu hermano y de Sir Nicolette.
El segundo solo te destruirá a ti, de una manera que nunca imaginaste. Uno me lo he guardado solo para mí, pero he compartido el otro con el colectivo Mortaja, que son bastante chismosos. Depende de ti saber dónde está cada recuerdo. Griselda tensó la mandíbula y le lanzó polvo a la cara con la bota. ¿Tampoco te importa tu amigo Sílfide? La bruja parpadeó con sus párpados translúcidos, y el polvo se acumuló en las esquinas de sus ojos. Eres una mentirosa y una estratega experta, reina regente, pero ilusión es aún mejor. Llegará hasta aquí sin que te des cuenta. Y tus propias plumas serán las que acabarán chamuscadas, no las suyas en aquel árbol. La ira invadió a Griselda. Si no fueras inmortal te mataría yo misma. Crony suspiró. Sí, y si esto fuera un cuento de hadas, todos conseguiríamos lo que queremos y se cumplirían nuestros deseos. Griselda se giró hacia la puerta con la cara y las orejas rojas. Espero que te sientas como en casa aquí, entre el moho y la putrefacción de todos estos objetos olvidados, porque esta será tu tumba eterna. Griselda empezó a quitar el pestillo de la puerta, pero luego recordó un último detalle. Le diré a Ilusión, en cuanto llegue, que es el culpable de tu entierro. El libro que me dio ha resultado ser muy útil. El grimorio de Plebeian. Las cadenas de Crony tintinaron. El libro prefiere que lo llamen por su nombre. Griselda se volvió hacia la bruja. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Estaré como en casa en este lugar, la interrumpió Crony mientras observaba las estanterías y las cajas que había contra la pared. Siempre supe que regresaría. Por eso guardé partes de mí por aquí y el pasado de una persona siempre es un espejo de su futuro. Griselda se sacudió un poco de polvo del borde de la falda, tratando de encontrar un sentido a las extrañas palabras de la bruja. ¿Tu pasado aquí? ¿Nuestro encuentro hace 5 años significó tanto para ti? ¿Cómo me gustaría tener la pera de la angustia y buenos recuerdos, corazones y rosas, y toda aquella basura sentimental? Sí que pareces un poco endeble sin aquellos pinchos en la mano. La sangre brumal que te tiñe las palmas es un sustituto muy pobre. Pero es más fácil de esconder, contestó Griselda, negándose a que la bruja la alterara, y se quitó los guantes para demostrárselo. Sí, puedes ocultar tus manos. Es una pena que no puedas hacer lo mismo con tus cuernos. Crony inclinó la cabeza hacia un lado, y sus propios cuernos se iluminaron con la luz de la antorcha que había en la pared. Cuernos. Una corriente helada recorrió las venas de Griselda, y le picaron otra vez los bultos que se habían formado bajo su tocado. Griselda se apoyó contra la puerta y se le clavó la cerradura en la espalda. No puede ser. ¿Qué, si no? Respondió Crony, y soltó una risita lúgubre. Griselda se deshizo de los guantes y se separó las trenzas que se apilaban sobre su cabeza para revelar los 2 bultos que había debajo. A tientas, notó que les habían salido unas puntas desde la última vez que los había examinado. Resopló y se tambaleó hasta la esquina opuesta de donde se encontraba la bruja. A toda prisa, apartó uno de los vestidos del espejo de Arael, el que su hermano había pegado de nuevo después del torpe intento de Lyra de encontrarse a sí misma cuando tenía 12 años. Pero aquella forma era inconfundible, incluso en aquel reflejo resquebrajado de su rostro. Los bultos en su cabeza, que no eran más grandes que una judía, eran idénticos a los de la cornamenta del ciervo de la bruma que había estado triturando durante los últimos 6 meses. La reina regente se quedó boquiabierta. Cada pregunta y palabrota que se le ocurrieron, se le acumularon en el pecho. ¿Qué perdición oscura es esta? Consiguió susurrar. Ahora sí que estás haciendo las preguntas acertadas. Y yo soy quien tiene las respuestas. Al fin y al cabo, conjuré el túnel que lleva hasta esta habitación con mis propias manos y invoqué la puerta secreta que desemboca en el lago de cristal. Y la criatura que la vigila está hecha a partir de las pesadillas de un hombre moribundo y, robadas, como ya habrás adivinado, por mí. Permíteme que me presente. La bruja movió las manos en el gesto más ostentoso que las cadenas le permitieron. Soy Cronatia Wisteria, la hechicera de Eldoria, a su servicio. Griselda no podía apartar la mirada del espejo. Mientes. No existe ese nombre en la historia de nuestro reino pero no podemos negar que había una hechicera anónima que servía al rey Cresimer, ¿verdad? Griselda volvió a sorprenderse. Luce sospechaba que aquella habitación había pertenecido a una hechicera. ¿Y el primer ministro Albous no había mencionado algo de enseñarle el idioma de los signos a Lyra? ¿Que había visto una referencia de que los miembros del castillo lo habían utilizado siglos antes, cuando Eldoria aún disfrutaba del cielo nocturno?
Por el título, Griselda asumió que se refería a una hechicera hermosa, no a una vieja bruja horripilante, pero no existía ninguna descripción de ella, y se habían deshecho de todos los fragmentos donde se la mencionaba. La única razón por la que se desharían del nombre de alguien en un libro de historia era porque había traicionado a la familia real. Griselda se acordó de la confesión de Kron de hacía años en las mazmorras. La deuda que debo no es tuya. Pertenecía al soldado del rey Kiran. A Griselda nunca se le ocurrió analizar aquellas palabras o pensar que eran algo más que simples insultos a su falta de corona. Quizá aún no lo entiendes. El grimorio de Plebeian que encontraste en esta sala y es mío. Las palabras de Krundi hicieron que a Griselda se le formara un nudo en la garganta. Aunque para ser justos, en aquel entonces Luce no sabía que yo era su autora. De hecho, ni siquiera nos habíamos conocido aún. ¿Un error y? Tartamudeó Griselda. Elusión me dio tu libro y ¿por error? No. Por el destino. El error es tuyo. Tú escogiste no respetar las reglas de la magia. Todo depende del equilibrio. Cada grimorio tiene una mano que lo ha escrito. Y esa mano tiene la llave para descifrar todos los secretos y edictos. Los ojos fangosos de Crony se clavaron en el rostro de Griselda. La receta dice que la cornamenta debía cortarse bajo una luna nueva. Pero hice que los saqueadores siguieran las instrucciones de la receta y, cada una de las veces. Tonta. Aquello no se refería a una luna de verdad. Es a lo que nos referimos como la muda estacional de los ciervos, que no le produce ningún tipo de dolor a la criatura y respeta la especie. Si hubieras entendido el idioma de la magia, la reciprocidad de la naturaleza, no habrías asesinado a un animal tan pacífico para tu propio beneficio, porque habría sido tan fácil como recoger cuernos del suelo. Mira, cuando atacas a un ser hechizado, este libera un veneno. Aunque los cuernos tardan en aparecer, al final, es un gran castigo por la impaciencia y la ignorancia de una hechicera. Griselda rompió a llorar, y el dolor se intensificó cuando presenció cómo le crecían los cuernos. Ahora eran igual de largos que su dedo meñique. ¿Hay una cura? Me debes una. Traicionaste a Eldoria. El cuerpo de Crony se irguió. No. Me traicioné a mí misma y a la persona que amaba, y el mundo entero sufrió por ello. En lo que respecta a tu dilema, solo necesitas un poco de práctica para llevar los cuernos con elegancia. Me ofrecería para darte algunas clases, pero me temo que no me caes tan bien, contestó Crony, y sonrió. Griselda vio aquella expresión en el espejo, y cayó de rodillas, cara a cara con su propia imagen distorsionada. Tómate tus medicinas, reina regente. Estarás recogiendo los frutos de jugar con objetos que no pertenecen a los de tu especie durante mucho tiempo. O quizá sufrirá tu reinado. Si hubieras tenido un mentor, esto nunca hubiera pasado, pero eras demasiado fuerte como para pedirle ayuda a nadie, ¿verdad? Menuda tontería arrogante. ¿Es que no lo ves? Es necesario ser mucho más fuerte para tener un poco de humildad y aprender de la sabiduría de otro que para lanzarte hacia lo desconocido sin agarrar la mano que se te está ofreciendo. A Griselda le ardían los ojos. De repente se acordó de las quejas de Lustacía sobre los dolores de cabeza durante aquellos últimos meses. Significaba aquello que y ahora te estarás preguntando, ¿cómo deberías hacer, si la princesa pálida como la luz de la luna que has creado a partir de mentiras compartirá tu castigo por este gran error? La respuesta es sí. Griselda tragó saliva para deshacerse del nudo que se le había formado en la garganta. Tenía un sabor asqueroso, como la putrefacción de unas tumbas removidas. La reina regente frunció los labios para deshacerse de aquel gusto amargo en la lengua. ¿Es eso que saboreas arrepentimiento? Es difícil de saber, lo sé. Sobre todo si no tienes conciencia para guiarte por el mundo del pecado y el remordimiento. El pecho de Griselda cedió en un grito ahogado. ¿Cómo sabía la bruja lo de su conciencia perdida? Elusión debía de habérselo contado. ¿O los Mortaja lo mencionaron cuando les entregó los recuerdos de Sir Nicolette? Y lo que era más importante, ¿cómo sabía que la princesa era falsa y que era una de sus hijas? Griselda abrió la boca para formar todas aquellas preguntas, pero su lengua no quiso colaborar. La reina regente acercó las manos temblorosas al espejo para tocar su reflejo cornudo y horripilante, y se cortó el dedo con el filo cerrado. Ver su sangre tan roja y brillante la devolvió a la realidad. Fuese la maldición que fuese, se limitaba a afectar a su apariencia física, y no influía en su interior. La cornamenta se puede cortar tan fácilmente como una verruga, dijo Griselda en voz alta. No tan fácilmente, porque forman parte de tu cabeza. Pero quizá un hacha podría ser efectiva.
Aunque dudo que tu princesa ceda a realizar semejantes tácticas sangrientas antes de sus nupcias. ¿No tiene que celebrarse primero la coronación? ¿Qué dirá su prometido cuando la princesa no pueda ni equilibrar la corona sobre su cabeza irregular? ¿O cuando descubra que es la responsable de mutilar a sus queridos guardianes? ¿Crees que aún deseará casarse con ella? La bruja chasqueó la lengua. Todo este tiempo has estado convencida de que tu plan funcionaría. ¿Nunca consideraste que la profecía podría estar tomándose su tiempo, esperando el momento perfecto para restablecer el orden de las cosas? Griselda hundió los hombros. ¿Era verdad? ¿Había fracasado? Lustacia había experimentado los dolores extraños después de ella. Aún le quedaba tiempo. Quizá todavía tenían una oportunidad, si podía acelerar la boda para celebrarla antes de la coronación. Cada novia de Eldoria se decoraba el pelo con flores, que cubrían cualquier bulto. Griselda podía agrandarse el tocado para que le cubriera los cuernos durante la ceremonia y aquello ocultaría sus pecados durante el tiempo suficiente como para que se celebrase la boda. Después, encontraría un hechizo para revertirlo todo. El trío de magos de Eldoria debían su lealtad a la reina. Seguro que la ayudarían. A través del espejo, Griselda clavó la mirada en la bruja, que se reía como si hubiera ganado. Entonces, la reina regente vio algo en la tenue luz. Una sustancia negra y húmeda que rodeaba las muñecas y los tobillos de Cromby, donde las cadenas se clavaban en su piel. Griselda tomó aire y dio media vuelta para observarla cara a cara. Tu piel se ha vuelto más delicada. Su dedo tembloroso señaló la piel magullada de la bruja. Sangras como yo. Griselda tardó unos instantes en formular el plan. Romper un trozo de cristal del espejo y clavárselo en el corazón, pero la puerta se abrió antes de que tuviera tiempo de moverse. El rostro de Erwan apareció al otro lado de la estancia, demacrado y con una expresión de pánico. La reina regente se apresuró para taparse los cuernos con las trenzas. Acto seguido, se enfundó los guantes y se alzó, animada después de descubrir la vulnerabilidad de la bruja. ¿Ya has terminado? Le preguntó al soldado para animarlo a hablar. Ha habido un contratiempo, Alteza. Una criatura ahí, un cuervo blanco con un ojo y nos ha informado de que el príncipe está camino de Nerecet porque se está muriendo. El pájaro horripilante ha revoloteado por los pasillos en busca de Lira. Sus infernales graznidos la han despertado, junto a todo el mundo en el castillo. Los miembros del consejo y los sirvientes se han levantado, y están preparando a sus familias para el viaje. El primer ministro Albousi está guiando a la comitiva que ha llegado de Nerecet hasta aquí abajo para buscaros. Saldré y me encontraré con ellos en las escaleras. Pero nuestro plan y Griselda centró la atención en la vaina que le colgaba de la cintura y en la espada que había dentro. Los planes han cambiado. Parece que nuestra bruja ya no es inmortal. Atraviésale el corazón con tu espada. Su cadáver puede pudrirse aquí. Ahora todo el mundo estará pendiente del príncipe. Olvidaron a Cronatía Wisteria hace mucho tiempo y la borraron de las páginas de la historia de Eldoria. Griselda observó el espejo roto que tenía detrás y sonrió hacia la imagen de la bruja, que le devolvía la mirada a través de la superficie reflectante. Su futuro es un mero reflejo de su pasado, añadió Griselda, y cuando recogió su tocado del suelo y cruzó el umbral, sacó un sobre del bolsillo de su túnica y se lo entregó al soldado junto con 2 últimas órdenes. No te marches hasta que la bruja dé su último aliento. En cuanto esté muerta, quema el olmo sílfide. 23. El estupor de las piedras y la putrefacción. El ejército de Luce era pequeño y estaba compuesto de seres marginados del mercado negro. Edith la Mellada y Brinco, el duende del bosque, se unieron a él porque odiaban a la reina regente, Griselda, ya que se habían enfrentado con ella cuando era una joven princesa mimada. Brinco, que apenas llegaba a la altura de la cintura de Mancha, se había trenzado el bigote con la barba para aparentar tener largos bigotes que conjuntaban con su disfraz de conejo. La pequeña caja de madera que llevaba bajo el brazo contenía ratas, tal y como indicaban los arañazos y los chillidos que se oían desde dentro. El duende planeaba soltarlas en la cama de la reina regente. Edith iba vestida con una túnica limpia y unos pantalones como Mancha. En una mano, sostenía el espejo hechizado. En la otra, tenía un cesto cubierto con una tela demasiado delgada para aplacar el hedor que provenía de dentro. Era peor que la col mohosa y las hierbas de moceta combinadas. Pretendía esparcir la pasta, hecha de galletas de bol o alimenticio de vaca y fermentada con saliva de escarabajo pelotero, en la comida de Griselda.
Ninguno de los dos sabía cómo o cuándo podrían llevar a cabo sus planes, pero cualquier cosa que denigrara, aterrara o frustrara de Griselda como ayudar a escapar a su prisionera estaba en su lista de prioridades. Sedimentos, que caminaba alto con sus zapatillas pedestales, se unió a ellos por otro motivo más altruista, lo cual era sorprendente para un duende de la escarcha. Su primo, un saqueador que se llamaba Derretido, tenía asuntos pendientes con la reina desde hacía mucho tiempo, aunque nunca había dado detalles específicos al respecto. Él y su equipo habían planeado encontrarse con Sedimentos el día anterior para tomar unas copas en la taberna caprichosa y celebrar la conclusión de aquellos negocios. Al no haber aparecido por ninguna parte, Sedimentos sospechó que habían enfadado a la reina regente y que los había encarcelado junto a Cromby, por lo que había venido para rescatarlos y llevarlos de vuelta a Nerezet. El viaje iluminado por el sol a través del desfiladero, uno que Mancha nunca pensó que realizaría, fue agridulce. El cielo se cernía sobre ellos, eterno y hermoso. Mancha quería correr hacia la orilla del lago de cristal a toda velocidad, y deseaba que Quemadura estuviera a su lado para hacerlo. En vez de ello, las pérdidas que habían sufrido durante el día y las que les esperaban en el Doria hicieron que la joven no pudiera disfrutar de aquella experiencia. Aún así, Mancha agradeció haber salido del bosque opresivo hacia el cielo abierto a plena luz del día, y sentía que sus pasos flotaban por el suave césped, liberados de los montones grises de ceniza. Su cuerpo se movía con energía. Más de lo que la cena de queso, pan y té que le había preparado Luce al llegar a casa le podría haber proporcionado. El bullicio rodeó a la joven en el prado donde se encontraban. Mariposas, ardillas, agua y, por encima de todo, el canto de los pájaros. Sus melodías aportaron calidez a la punzada de tristeza que sentía en su garganta y que se había instalado en su pecho. Incapaz de seguir las notas con sus propias cuerdas vocales, Mancha se sumió en una desesperación silenciosa. Era tan muda como el viento, pero no poseía ninguno de los poderes para alterar el mundo con su presencia. Los colores volvieron a mostrar su capacidad para asombrarla momentáneamente. Nadie le había explicado que podía saborear los colores. Incluso aunque la capa de cielo nocturno los atenuara, el verde sabía a musgo, lluvia fresca y flores de primavera. El azul iba después, y le traía una brisa del lago que hacía que la tela de la capucha se le pegara a las pestañas antes de que la capa mágica recordara cambiar de posición para flotar sobre su rostro cómodamente. Los peces con escamas de arco iris, que saltaban por la superficie del lago, le cubrieron la lengua con un toque ácido prismático. Y luego estaba el blanco, tan limpio como las plumas de las alas de los cisnes, que los guiaban desde el cielo para flotar sobre las pequeñas olas que formaban los peces al saltar. Mancha se colocó al lado de Luce cuando llegaron y entrelazó los dedos con los del sílfide. La tela de cielo nocturno se moldeó alrededor de sus manos unidas durante un instante hasta que se separó de él. La joven compartía su deseo de volar, e incluso más ahora que el Pegaso se había ido. Luce se reajustó la bolsa en su espalda, reemprendió el paso y bajó el ritmo para que sus cómplices pudieran seguirlo. Mancha se atrevió a caminar sobre las rocas grises y rosadas que crujían bajo sus pies. Sus tonos pálidos sabían a consuelo, y notaba su calidez incluso a través de las suelas de sus zapatillas. Y entonces, se percató del sabor más extraordinario de todos: el amarillo. Los rayos de sol brillaban sobre su capa, reconfortante como un trago de sidra con especias, como la piel áspera de un caballo después de cabalgar, o sus dedos en los segundos antes de que le ardieran, iluminados con la promesa de vida. Mancha se guardó aquella sensación luminosa en el corazón y por si los encerraban a todos en las mazmorras y no podían volver a sentir aquel lujo. En el otro lado de la pequeña colina, apareció el castillo. A lo largo de los años, Mancha había escalado por los troncos para ver más allá del conjunto de árboles que conformaba el desfiladero y observar el Doria a través de las ramas y las hojas. En aquel entonces, hacía poco que la madreselva había empezado a crecer, y el reino aún lucía resplandeciente con su fortaleza blanca rodeada de pequeñas cabañas bien cuidadas, varias granjas y jardines, y caminos concurridos. Hoy, el castillo seguía siendo el epicentro de Doria, pero sus ventanas y sus paredes resplandecientes, y sus torres elegantes estaban cubiertas de vides. La misma plaga que estrangulaba todas las cabañas y caminos como si fuera una falda arrugada. La madreselva, que había florecido después de la lluvia y había producido flores de un rosa intenso, se cernía sobre el terreno como un cúmulo de sanguijuelas que absorbían cualquier rastro de esperanza y libertad. Y se podía oír el zumbido de las abejas desde lejos. En lugar de ser una metrópolis próspera, ahora el Doria se parecía a las ruinas de algún lugar olvidado de la antigüedad que había caído en las garras de una maldición.
Una bendición arquitectónica de la naturaleza reclamando lo que era suyo de modo poco natural. El aislamiento del reino afectaba a Mancha. Era como si el territorio la llamara, como si le perteneciera. La joven deseaba enredar los dedos en aquellas vides espinosas y recuperar la belleza y la majestuosidad que yacía dormida bajo la vegetación. Pero aquel honor pertenecía a la princesa y al príncipe profetizados. Mancha no tenía ningún papel en ella, excepto por aquel momento. Rescatar a Crony y llevarla sana y salva de vuelta al desfiladero, donde vivirían solas durante el resto de sus días. Aún así, la muchacha anhelaba tener un papel más grande en aquel conflicto. Quería interactuar con la gente que habitaba en aquellas tierras. Deseaba una vida de consecuencias como la que se extendía a los pies de la privilegiada y delicada princesa.